Qué bueno es el Señor. Quiero por favor que busque en su Biblia el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 8. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 6. Y vamos a hablar esta mañana de algo que a muchos les parece muy difícil. Otros pudieran decir, sí, es fácil decirlo, pero qué importante no es solo decirlo, sino sentirlo, Amén, que salga de nuestro corazón. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 6. Está en la historia de la alimentación que Jesús hace a 4,000 personas. Y dice ahí, entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Lo leo de nuevo. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias por tu Espíritu Santo que está con nosotros y que hoy mismo nos está fortaleciendo, nos está bendiciendo. Gracias por tu amor maravilloso que no tiene límites y que a pesar de cualquier circunstancia que pueda rodear el mundo, tu amor es más grande, Señor. Gracias por cada una de las personas que en esta hora estamos alabando tu nombre, glorificando tu nombre, estamos buscando, como se dice, tu rostro. Gracias porque tú estás aquí, porque tú estás ahí en cada hogar, porque tú estás ahí en el lugar donde hay un hijo tuyo buscando tu rostro, donde hay un hijo tuyo clamando a ti, donde hay un hijo tuyo orando y dándote gracias. Tú estás ahí, Señor. En todos esos hogares, Señor, donde se han unido las familias para celebrar esta mañana, gracias por ello, porque tú estás ahí en medio, Señor, bendiciéndolos. Gracias porque esta palabra también vendrá, Señor, para fortalecer mi fe, para fortalecer mi vida. Ha fortalecido mucho mi corazón, Señor, ha bendecido mucho mi vida y gracias porque puedo compartirla con mis hermanos. En el nombre glorioso de Jesús te adoramos y bendecimos, Señor, a toda persona, Padre, que pueda recibir esta palabra en este momento, Señor, o en los días posteriores, Padre. Gracias porque tu palabra vendrá siempre y cumplirá su propósito en cada uno. En el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Usted puede decir estas palabras cantadas. Fue una de las canciones que me llenaron cuando recién conocía al Señor. Y que poco a poco han dejado de sonar, pero que en este momento viene a mi mente y a mi corazón. Y quiero decirlo así. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. ¿Puedes unirte? Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en
de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. ¿Puedes decirle al Señor gracias? Gracias, Cristo. Estamos agradecidos con Dios. Han pasado momentos difíciles, pero ¿estás agradecido con Dios? Han pasado quizás escasez, pero ¿estás agradecido con Dios? Han pasado momentos de gran tribulación, pero ¿estás agradecido con Dios? Gratitud, dice, es el sentimiento que nos invade cuando hemos recibido un favor. Generalmente somos muy propensos a estar agradecidos cuando alguien nos ha hecho un bien, cuando alguien nos ha hecho un favor, cuando alguien nos ha entregado algo. No es cierto que cuando tú tienes un problema y alguien viene y te dice, aquí está la respuesta, tú te sientes muy feliz y dices, gracias, gracias, muchas gracias, y te pones muy feliz y hasta abrazas a aquella persona, estás muy agradecido. Dice que ser agradecido es una persona que responde bien al esfuerzo o atención que se le está dedicando. ¿Cuántas cosas hemos recibido? ¿Cuántas cosas tu familiar, tu vecino, tu mamá, tu papá, tu hijo, tu hermano, tu amigo te ha dado y te han bendecido? Y eso nos ha hecho en ese momento estar agradecidos con ellos. Y algunas personas, yo recuerdo una persona que cada año que nos encontrábamos al final del año me decía, gracias, muchas gracias, porque si usted no me hubiese dado esta oportunidad, yo no estaría hoy en donde estoy. Yo decía, pero ¿qué es lo que hice yo? Nada. Sencillamente Dios ha sido bueno con esa persona y Dios lo ha llevado a esa persona a lugares que nunca se imaginaba. Cualquiera pudiera haber visto a esta persona y decir, no, esta persona no va a pasar de ahí donde está, pero es una persona que Dios la ha elevado a grandes niveles. Pero es una persona que vive agradecida con Dios. Y cada vez que se podía recordar y me encontraba, me decía, gracias, gracias. Yo decía, pero gracias, Dios ha bendecido a esta persona. Pero esa es una persona agradecida que responde bien al esfuerzo o atención que se le dedica. Ahora, ¿cuántas bendiciones te ha dado Dios? ¿Cuántas veces Dios te ha bendecido? ¿Cuántas ocasiones han habido en tu vida en que Dios te ha bendecido, te ha dado una respuesta, te ha dado una bendición que no esperabas, te ha dado una bendición que no pensabas que podías tener, pero que ha llegado a tu vida? ¿Estás agradecido? ¿Eres una persona agradecida? ¿Recuerdas constantemente toda la bendición que Dios ha hecho? ¿Sabes? Israel tenía un problema. Israel tenía un problema bien serio. Israel tenía el problema de que cuando llegaban las circunstancias difíciles, olvidaba todo lo bueno que Dios había hecho con ellos. Olvidaba aquellas ocasiones en que Dios les bendijo en medio de la gran tribulación que ellos atravesaban. Olvidaron aquel momento en que Dios los sacó de Egipto de una manera maravillosa, impresionante. Olvidaron que cuando se les acabó el agua en el desierto, ellos encontraron una fuente de la cual brotaba agua maravillosa. Olvidaron que cuando pensaron que se les había terminado el pan, Dios hizo caer durante 40 años maná del cielo. 40 años cayendo el maná. Y aun cuando habían entrado a la tierra prometida, dice las Escrituras, el maná siguió cayendo hasta que ellos pudieron cosechar el fruto de su primera siembra. Dios los bendijo. Olvidaron que cuando ellos llegaba la noche y el frío era muy fuerte en el desierto, una nube de fuego, una nube que se convertía en llama, los calentaba. Olvidaron que en el día cuando el calor era tan agobiante, una nube iba sobre ellos y les protegía. Olvidaron que cuando los ejércitos enemigos de los países vecinos donde ellos iban pasando, los querían atacar y destruir, Dios los bendecía y los guardaba. Olvidaron todo eso. Olvidaron cómo Dios hizo que los muros de Jericó cayeran sin que ellos hubieran lanzado una sola piedra contra ese muro. Lo olvidaron. Olvidaron cómo sin ser un ejército bien preparado y bien armado, Dios hacía que sus enemigos cayeran derrotados. Y cuando venía un problema empezaban a quejarse de Dios. No eran personas verdaderamente agradecidas. Habían recibido mucha bendición de Dios, pero no estaban agradecidos. ¿Sabes? Dios es un Padre amoroso que siempre está pendiente de nosotros. Dios es un Padre amoroso que cuando te bendice a ti, bendice a tus vecinos también. Bendice a tu familia también. Bendice a esas personas que están alrededor tuyo porque quiere bendecirte a ti. Por eso los bendice.
Dice en las palabras de Dios que la lluvia cae sobre buenos y malos. El propósito de Dios posiblemente sea bendecir a aquel que está a cuentas con Él, pero al mismo tiempo esa lluvia bendice a los que están alrededor de Él. Dios es tan bueno, tan grande y maravilloso que está pendiente de cada uno de nosotros. Y aún en medio de la más grande adversidad, de la más grande dificultad, Dios está ahí para bendecirnos y debemos de estar agradecidos. Ahora hay 3 cosas por lo menos que vamos a meditar ahora, por las cuales deberíamos de estar agradecidos nosotros. En primer lugar, lo que a todos nos preocupa, por lo que todos nos esforzamos por trabajar, por lo que todos nos preocupamos cada día. Despertamos y despertamos con esa preocupación. Llega el mediodía y estamos con esa preocupación. Se va acercando la tarde y estamos con esa preocupación. Y en la noche antes de dormir seguimos con esa preocupación y ese es el alimento. Por eso que cuando dicen, oh, mañana va a haber un cierre de calles, mañana no va a poder salir de su casa y circulan un montón de notas ahí, de comentarios, y entonces la gente corre y abarrota los lugares donde pueden abastecerse de alimento. Están preocupados por los alimentos. Mucha gente está preocupada por los alimentos. Viven preocupados, todos estamos preocupados por los alimentos. ¿Pero ha faltado alimento en tu mesa? ¿Ha faltado algo que llevar a la boca en estos días de dificultad o en cualquier otro día de tu vida? Y cuando el enemigo ha tratado de hacernos sentir que no vamos a tener alimento ese día, ¿no es cierto que es cuando Dios te alimenta mejor? He escuchado testimonios de muchas personas, y lo he vivido particularmente, que cuando pienso que no voy a tener, que cuando piensan que no van a tener alimento para llevar a su boca, es cuando alguien le dice, te invito a comer. Mire, lo vengo a molestar, le quiero compartir esto. Y tocan a tu puerta, aquí le traigo esto. Dios es bueno, está pendiente de nosotros y Él está pendiente también de nuestro alimento. Debemos de dar gracias. Por eso debemos estar agradecidos con Dios, no solamente cuando tenemos la oportunidad de ir a un buen restaurante y comer una comida que se ve muy buena, muy bien presentada, sino cuando podemos comer en nuestra casa la tortilla con queso quizás. O como cuando yo era niño, la tortilla con un trozo de margarina y unos granitos de sal. Aquella tortilla que la hacíamos una masa y le echábamos un pedacito de queso. Y no sé por qué, no he oído a nadie más decir eso, pero mi madre le llamaba mamazo. Y esa bola de tortilla con un pedacito de queso adentro revuelta era nuestro almuerzo. Y recuerdo que lo disfrutábamos y éramos muy felices. Y mamá siempre decía, denle gracias a Dios. Denle gracias a Dios. Y aprendimos a darle gracias a Dios cuando teníamos muy poquito o cuando teníamos bastante. Hay que estar agradecidos por el alimento. Y Jesús aquí, aparentemente para 4,000 personas, para 5,000 personas en otra ocasión, esta cantidad que ellos mencionan aquí de panes y de pescados era muy poquito. ¿Cómo puede caber en mi mente la posibilidad de que yo tengo 5 panes o 7 panes y tengo nada más 2 pescaditos o 5 pescados y yo pueda alimentar a una multitud de 4,000 personas, de 4,000 hombres, contemos más las mujeres y los niños que pudieron haber estado en esos lugares? ¿Cómo puede ser que se puedan haber alimentado con eso? En la mente mía y en la mente de los discípulos no cabía esta posibilidad. Decían, ¿cómo podemos nosotros darles comida a nosotros si no tenemos? Pero también aprendí que aunque parezca que no tenemos, siempre podemos compartir. Siempre podemos compartir. Había un proverbio que escuché en mi familia cuando era niño que decía, donde comen 2, comen 3. Donde comen 3, comen 4. Y nada más es de ajustar las porciones. Muchas veces nosotros desperdiciamos tanto. Tenemos una bendición abundante y desperdiciamos tanto. Y no se nos ocurre poder compartir con las personas que posiblemente no tengan. O que sabemos que no tienen la misma posibilidad que estamos teniendo. Y guardamos. Y cuando nos venimos a recordar de eso, está inservible. Ya no lo puedo comer, ya no lo puedo compartir. Jesús dio gracias por esos pocos panes y por esos pocos pescados. Y Dios hizo un milagro. Multiplicó la cantidad
de tal manera que repartieron y todos quedaron, dice, saciados, sin hambre. Y todavía sobró y pudieron guardar para la siguiente vez que tuvieran que comer. Dar gracias es una costumbre no solo de los hebreos. Dar gracias no es una costumbre solo de los países orientales. Dar gracias debe ser una costumbre de todos, de nosotros, que somos bendecidos, que recibimos el favor de Dios. Jesús nos enseña que hay que dar gracias cuando por las cosas grandes como por las cosas pequeñas. ¿Has dado gracias a Dios cuando tienes nada más un pedazo de tortilla dura que vas a mojar y calentar para poder comer? ¿O te has quejado? Debemos de estar agradecidos porque hay personas en el mundo que no tienen ni siquiera la posibilidad de un pedazo de tortilla dura y que desearían. Hay personas en el mundo que se dedican para alimentarse a buscar en los basureros para ver qué rescatan y poder comer. Dios no nos ha dejado en ningún momento y nosotros debemos de ser agradecidos. Porque cuando hay gratitud, la bendición siempre se multiplica. Cuando tú le das gracias a Dios, la bendición siempre se multiplica. Siempre que tú estás agradecido con Dios, la bendición se te multiplica. Ahora, cuida lo que Dios te da. ¿Estás agradecido con Dios y cuidas la bendición que Dios te da? Lo que Dios pone en tu mesa es una bendición muchas veces inmerecida. Debemos de estar agradecidos con Él por eso. Pero también debemos de procurar, cuando la bendición es bastante o cuando la bendición es mediana o cuando nos parece poca, poder compartir con aquellos que son menos favorecidos que nosotros. Por los alimentos hay que dar gracias. No se te olvide. Decía un niño, no, niño, da gracias a Dios por la comida. Le dijeron, no, si Dios ya sabe que estoy agradecido, ¿por qué se lo voy a decir? Además, al final voy a orar porque ahorita ya estoy comiendo. Dale gracias a Dios por tus alimentos. Antes de partir el pan, dice Jesús, oró y dio gracias. Después partió, compartió y la bendición sobreabundó. Antes de disfrutar la bendición de Dios, dale gracias. Dale gracias si es mucha. Dale gracias si es mediana. Dale gracias si es poca. Porque toda es una bendición. Y si puedes compartirlo o tienes alguien con quien compartir, hazlo y la bendición se va a multiplicar. ¿Por qué tenemos que estar agradecidos? Porque Dios responde nuestras oraciones. Juan capítulo 11, 41. Jesús estaba en una situación muy difícil, muy difícil. Estaba con una familia que él amaba mucho, una familia que lo amaba mucho, pero estaba en una situación muy difícil. El muchacho había muerto, tenía 4 días de fallecido. Y las hermanas no esperaban que sucediera un milagro. Ellas pensaban que el milagro pudo haber sucedido si Jesús hubiese estado ahí cuando el muchacho estaba enfermo. Pero Jesús no llegó. Y cuando llega tiene 4 días de haber fallecido. Ya lo habían enterrado, ya lo habían encerrado en la cueva. Ya cuando se acercaban a la cueva se sentía el mal olor del cuerpo en descomposición. Y cuando Jesús dice, ¿dónde está, Señor? Pero si ya se siente mal olor. El Señor insiste y llega a la tumba. Y antes de cualquier cosa, Él da gracias por el milagro. ¿Puedes dar gracias antes de recibir el milagro? ¿Puedes dar gracias por lo que va a suceder antes de que suceda? Gloria a Dios. O solamente pedimos y nos quedamos esperando a que suceda para dar gracias. Jesús se para delante de la tumba y dice esta expresión: Señor, gracias te doy por haberme oído. No ha dicho nada, no ha declarado nada, no ha hecho ninguna otra oración, no ha pedido que suceda ningún milagro, pero Él está diciendo gracias por haberme oído. Podemos decirle al Señor así: gracias, Señor, por habernos oído, porque yo estoy por pedir que tú me des esta bendición, y gracias porque yo sé que tú ya me oíste, que Dios sabe lo que tú necesitas antes de que tú se lo digas. Es que Dios sabe cuál es tu situación antes de que esta situación pueda salir a la luz.
del mundo. Dios conoce lo que tú estás pasando antes de que suceda en tu vida. Podemos decir gracias antes de que la oración sea contestada. ¿Podemos dar gracias por eso? Gracias te doy, Señor, por haberme oído. Debemos dar gracias, no importa si ya recibimos. Aunque no hayamos recibido, tenemos que ser agradecidos con Dios. Porque cuando tú das gracias a Dios, lo que estás haciendo es dando por sentado que Dios hizo el milagro y eso te da una garantía de que lo vas a recibir. Dios está interesado en que tú seas bendecido, pero nos enseña en esta ocasión también que debemos de dar gracias antes de recibir la bendición. Cuando Jesús da la indicación, Lázaro sale vivo. Y la multitud se espanta porque no esperaban que una cosa de esa sucediera. Sin embargo, Jesús dice, gracias Señor, porque lo que va a suceder, tú ya me oíste, ahora voy a pedirlo. Debemos de aprender a dar gracias a Dios aún antes de haber pedido las cosas o aún antes de haberlas recibido. Cuando tú aprendes a dar gracias por lo que no tienes, eso se llama fe. Eso se llama fe. Y si algo puede mover la mano de Dios, es la fe. Por eso Jesús decía, ustedes si tienen fe, aunque sea hace unos meses hablamos sobre el tamaño de un grano de mostaza. No importa la fe grande, mediana, pequeña, para Dios no existen niveles de fe. Pero Jesús decía, si ustedes pueden creer, tan siquiera como este pedacito de puntito que tengo aquí en la mano, que ustedes conocen y la cual comparten para aderezar sus comidas, un granito de mostaza. Ustedes se pueden parar y decirle a esa montaña, muévete, y la montaña se moverá. Cuando aprendemos a dar gracias a Dios, estamos obrando por fe. Antes de recibir el milagro, estamos obrando por fe. Y estamos agradeciendo lo que no hemos recibido en el entendido de que lo vamos a recibir, y eso se llama fe. La respuesta a nuestras peticiones también es una buena razón para darle gracias a Dios. Cuando tú recibes el milagro, la sanidad, hoy creo que todos estamos pidiendo, Señor, líbranos del COVID-19, líbranos de esta peste, cúbrenos, Señor, de esta peste, cúbrenos. Y alrededor de nosotros ya se comienza a multiplicar. Algunos quizás pensaron ilusoriamente que nunca iba a entrar a El Salvador. Dijimos una vez, ojalá, bendito Dios, que si fuera que el país termina todo este proceso en blanco, pero no es posible. Eso ya hay personas infectadas. Ya hay personas que quizás infectaron a otras y andan caminando por ahí. Por eso la precaución de que no salgamos de nuestras casas, para que no podamos tener contacto con estas personas y podamos ser contaminados. Pero estamos pidiendo esta oración, pero debemos de aprender a darle gracias a Dios por lo que no ha sucedido. Dios, gracias porque yo no he sido contaminado, porque no seré contaminado. ¿Cómo sabemos que al ir al supermercado no puede andar tocando las cosas del supermercado una persona que esté contaminada y que esté asintomática todavía, que no tiene síntomas? Es una posibilidad. Cuando tú vas al mercado, cuando vas al supermercado, cuando vas a la tienda, cuando pasa el vendedor de pan enfrente y te sirve el pan que tú le compras todos los días, ¿cómo podemos estar seguros de que esa persona no es portadora de la enfermedad? No lo sabemos. Pero si aprendemos a decir, Dios, gracias porque tú nos has librado de esta peste, estamos obrando por fe. Y cuando venga esa respuesta, al terminar este proceso, gracias Señor, como aquel leproso. Él andaba leproso, estaba destinado a morir así, pero cuando 10 leprosos caminan y Jesús dice, vayan, han sido sanados, se van de regreso a mostrarse al sacerdote, pero cuando va en el camino uno de ellos ve que ha sanado, su piel está limpia, regresa corriendo, cae de rodillas delante de él y le dice, gracias. Y entonces Jesús pregunta, ¿no eran 10? ¿Acaso no eran 10 los que iban y que fueron sanados? ¿Por qué tuvo que regresar únicamente que ni siquiera es judío ni hebreo? Es un samaritano, es un publicano, es un hombre que no es de mi pueblo, no es un judío, extranjero. Este es el que regresa. Tenemos que dar gracias a Dios cuando Dios obra con poder en nuestra vida, cuando Dios obra un milagro. Cada año Dios obra milagros grandes en mi vida. Milagros de sanidad, de salud. Milagros económicos.
milagros de provisión. Dios obra milagros. Y a veces no entiendo, si yo me pongo a contabilizar realmente cuánto es lo que recibimos mi esposa y yo mensualmente y cuánto es lo que gastamos mensualmente, la comparación no es lógica. No es lógica. Y cuando comenzamos a pensar que lo que gastamos siempre es más de lo que recibimos, es donde mejor ni pensamos más y solamente decimos gracias, gracias, gracias Señor, porque tú nos has enseñado que en medio de la bendición nosotros podemos compartir. Y no compartimos porque nos sobre, porque no nos falte, porque Dios pone la necesidad en nuestro corazón de hacerlo. Y cuando compartimos la bendición se multiplica. Se multiplica. Estamos agradecidos con Dios por todos los milagros que Él ha hecho con nosotros y de verdad ha sido maravilloso. ¿Puedes dar gracias a Dios por ese milagro que quizá todavía no ha sucedido? ¿Qué es lo que estás pidiendo? ¿Qué es lo que estás necesitando? ¿Puedes dar gracias ahora aunque no haya pasado todavía? ¿Puedes dar gracias ahora aunque ese milagro no haya sucedido, aunque no lo puedas ver? ¿Y podrás darle gracias cuando lo recibas? Gracias Señor, es la expresión que debe estar en nuestra boca en este tiempo y siempre. Pero también debemos de ser agradecidos con Dios por todas esas victorias maravillosas que recibimos. El apóstol Pablo lo decía en 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios 15, si puede buscarlo conmigo, búsquelo por favor. Versículo 57. Decía el apóstol, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué victoria se refiere? Está hablando sobre la enfermedad, está hablando sobre el espíritu de muerte que se cernía sobre los cristianos en aquel tiempo, está hablando del peligro latente que había para aquellos que profesaban la fe, está hablando para aquellos que caían presas de enfermedades y que la tecnología y la ciencia no estaba tan avanzada como hoy y por lo tanto cualquier enfermedad era candidata a llevar a la muerte a la persona que la padecía. Y dice él, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Dijimos hace unos días, un espíritu de muerte se pasea sobre el mundo. Un espíritu de muerte está entrando a las naciones. Y su propósito es terminar con la mayor parte de gente que pueda. Algunos especulan incluso que este virus fue creado para terminar con las personas adultas, porque las personas adultas mayores son las que fácilmente caen cuando este virus les llega. Otras personas se atreven a decir, los abuelos deberían de dejarse morir para permitir que los jóvenes puedan vivir. Otros dicen, no, bueno, no hay que hacer. Cuando el sistema colapsa, y es una orientación que así existe en el mundo entero, en las guerras y fuera de guerra, así es. Cuando el sistema colapse, entonces vamos a tener que decidir quién vive y quién muere. ¿Cómo tienen ellos esta facultad? Dios es quien decide quién vive y quién muere. Sin embargo, el espíritu de muerte llega y quiere decidir quién muere y quién vive. Mas esta potestad está dada en Cristo Jesús. Por eso el apóstol decía, más gracias sean dadas a Dios porque nos da la victoria por medio de aquel que nos amó, Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. La muerte no puede decidir tu muerte. El espíritu de muerte no puede decidir si tú mueres o vives. Quien decide eso es Dios. Y cuando aprendemos a dar gracias a Dios por la vida, aún en medio de las circunstancias donde podemos ver, sentir que el espíritu de muerte se mueve, tú puedes dar gloria a Dios y puedes tener vida desde antes. Yo recuerdo, he sido testigo y no he podido ver por la condición que estamos, a Samuel. Usted lo conocerá, un niño, un joven, 11 años, miembro de nuestra iglesia, cae con un padecimiento de apéndice, lo operan, tiene crisis, lo llevan al
sala de cuidados intensivos. ¿Usted sabe qué significa eso? Lo entuban, sale de ese proceso, está contaminado, lo vuelven a operar, vuelve a salir otra vez a la UCI, otra vez entubado. Y la mayoría, cuando a mí me dicen, mira, entubaron a esta persona, ya conozco el procedimiento, ya conozco el procedimiento. Y de repente dice, ¿cómo está el niño? Salió, le quitaron el tubo, salió, le presenta las imágenes, ahora está caminando. ¿Y sabe qué? Un día antes de que decreten la cuarentena domiciliar, el niño es dado de alta y está en casa y está vivo. Cualquiera pudo decir, este padecimiento fue tan tremendo, posiblemente podamos acusar y decir, hubo una mala praxis en la operación. Posiblemente podamos decir, no lo hicieron bien. Podamos decir, no lo metieron ahí para dejarlo morir. Pero Dios ha determinado que viva. La muerte estaba alrededor y quería tomar control de su vida. Mas Dios dijo, este es uno de los que vive. Por eso, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Amén. Por medio de Jesucristo, nuestro Señor. El espíritu de muerte que hoy se cierne sobre el mundo, sobre El Salvador, si quieres pensar, sobre la ciudad de Soyapango, sobre tu colonia, encima de tu casa, no puede tocarte porque Dios te ha dado la victoria y debemos de estar agradecidos por eso. Gloria a Jesús. Debemos de dar gracias por eso. Si tú no has sido contaminado, dale gracias a Dios porque no vas a ser contaminado. Porque tu familia no será tocada. Gracias, Señor, porque tú haces una obra preciosa. Porque Dios nos da la victoria, no solo sobre la enfermedad, no solo sobre la peste, sobre el pecado. De nada serviría que yo sanara y fuera la persona más sana si estoy cubierto de pecado. Al final mi vida será un desastre. La victoria Dios no lo da también sobre la tentación. ¿Cuántas personas aún en medio de esta circunstancia son tentadas a hacer cosas malas? Y sabes, Dios usa las crisis del mundo para enseñar a su pueblo. Y por eso me gustó mucho esa expresión que se escribió hace algunos días, lo vi. Que decía, no, hombre, si el coronavirus no es tan malo. Se ha hecho cosas buenas. Ha unido a la familia. Ha permitido que el hombre que solo pasaba en la calle ahora pase en casa. Ha permitido que los hijos que no querían estar con sus padres ahora estén ahí compartiendo. Ha permitido que dejes de salir a emborracharte, que andes de mujeriego. Ha permitido que muchas cosas tremendas, que tu higiene sea mejor. Ahora te lavas las manos, nos lavamos las manos a cada rato, aunque no tengamos ninguna razón para hacerlo aparentemente. Ahora tienes cuidado de tu ropa. Dios utiliza las situaciones que pueden parecer una crisis para bendecir tu vida, para bendecir nuestra vida. Y no es que le dé gracias por este coronavirus, no le estoy dando gracias por eso, pero sí le doy gracias porque lo que el diablo quiere arrojar sobre mi vida como una maldición, Dios le da vuelta y lo convierte en una bendición. Amén. Lo convierte en una bendición. Y nos da la victoria sobre la tentación, nos da la victoria sobre el pecado, nos da la victoria sobre la enfermedad. Aunque el espíritu de muerte circule sobre el mundo, aunque el espíritu de muerte circule sobre la tierra, aunque el espíritu de muerte recorra las calles de tu colonia y se pare frente a la puerta de tu casa. Dice el apóstol en Romanos 8:37, tú y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. No somos solamente vencedores, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Dios está al lado nuestro. Dios está con nosotros. ¿Estás agradecido por eso? Dios pone todos los días alimento en tu mesa. ¿Estás agradecido por eso? Dios tiene a tu familia unida en tu casa. ¿Estás agradecido por eso? Dios te ha dado la salud. Hasta este momento tú tienes salud. Disfrutas de salud. ¿Estás agradecido por eso?
Dios te provee de todas las cosas que te hacen falta. ¿Estás agradecido por eso? ¿Cómo expresamos nuestra gratitud? ¿Cómo expresamos nuestra gratitud? Se lo decimos a Él, cantamos, lloramos, nos arrodillamos, nos postramos, o sencillamente somos indiferentes. Debemos de ser agradecidos. Dios, en medio de la circunstancia difícil que el mundo entero atraviesa, tú y yo podemos estar compartiendo este momento. Podemos disponer de estos medios para compartir estos momentos. Podemos tener el tiempo de sentarnos en nuestra casa a compartir este momento. Podemos expresarnos afecto a través de las redes. Y eso es una maravilla de Dios. Dios nos ha bendecido y nos va a bendecir siempre. Y tú y yo debemos de estar agradecidos. ¿Puedes decir conmigo otra vez, gracias Cristo? ¿Puedes expresarlo? Cierra tus ojos y dilo conmigo ahora. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Dilo una vez más. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Gracias Señor, te adoramos. Padre, te damos gracias en medio de una situación difícil, en medio de una situación que trae para algunas personas frustración, en medio de una circunstancia quizás de personas que están confinadas ahí, en lugares que no son sus casas, no están con sus familias y que están esperando que en cualquier momento les digan que están contaminadas. Te damos gracias, Dios, porque ahí habrán hijos tuyos en medio de esos grupos. Y te damos gracias porque tú los vas a mantener limpios. Gloria a Dios. Porque tú vas a poner una cobertura especial sobre ellos que impedirá que el virus pueda penetrar a sus cuerpos. Te damos gracias, Señor, porque en nuestra mesa no faltará el alimento en ningún momento. Porque la armonía en nuestra casa cada vez irá mejorando, superando. Porque aprenderemos, Dios, a relacionarnos. Porque aprenderemos a tolerarnos. Porque aprenderemos a amarnos, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque la bendición que tú derramas sobre nosotros se multiplicará. Enséñanos a compartir de ella, Dios. Enséñanos a compartir de esta bendición para que se multiplique más y más y podamos compartir con más y más. Padre, gracias porque nos das la victoria, Señor, porque nuestra oración es contestada, aun cuando no vemos la respuesta todavía. Hay muchas de nuestras peticiones que ya han sido contestadas y te damos gracias por eso, Dios.
Porque lo que ahora pudiera estar queriendo poner preocupación en nuestro corazón, contigo, Señor, se vuelve gozo, se vuelve alegría, se vuelve paz. Padre, clamamos por aquellas personas fuera del país que están preocupados por sus familiares, que han quedado, Señor, atrapados en otras naciones. Porque confiemos juntos, Dios, que el Espíritu de Dios está allá como está aquí y está en todas las naciones del mundo. Y tú te encargarás de guardar la vida de tus hijos. Tú no dejarás que ninguno de tus hijos, Señor, perezca, sufra de hambre, padezca persecución o pueda ser destruida. Tú estarás con nosotros todos los días, como dijiste, hasta el fin del mundo, hasta el fin de nuestros días, Dios. Gracias, Señor. Estamos agradecidos por lo que haces en nuestras vidas. Estamos agradecidos por lo que nos estás enseñando. Quizá lo estamos aprendiendo de una manera dura, difícil. Pero gracias a Dios, porque vamos a aprender, porque estamos aprendiendo y estamos reconociendo que solo tú eres Dios. Y que fuera de ti, Señor, no hay nada. Y que sin ti, Señor, no hay esperanza. Gracias por tu amor, por tu misericordia que nos permite la vida, Dios. Que nos permite seguir viviendo, seguir disfrutando las bendiciones que tú envías. Gracias, Señor. Gracias, bendito Jesús. Te adoramos, te glorificamos. Clamamos por cada familia, por cada hogar. Sí, Jesús. Para que tú derrames esa bendición sobre ellos. Ahora mismo, Dios, en cada hogar, cada familia que está recibiendo esta palabra, pueda recibir esa bendición tuya, Dios. Que no dependamos de lo que van a dar aquí y de lo que van a dar allá, de lo que prometen el otro. Vamos a depender de ti, Señor, pues eres tú el que va a enviar la bendición a nuestra vida, a nuestro hogar. Gracias por todo lo que envíes, pero gracias porque tú eres fiel y no faltará a nuestro hogar nada, Señor. Tú te moverás de maneras que no entiendo. Tú te moverás de maneras que no entendemos. Sé que te moverás de la manera que menos esperamos. Y quizá utilizarás a las personas que menos esperamos, pero tú vas a bendecir nuestras vidas. Vas a bendecir cada hogar de tu iglesia, Señor. Bendecimos la salud de tus hijos, Dios. Y clamamos por una coraza protectora sobre ellos. Y te damos gracias desde ya, porque tú los cubres y los defiendes. Gracias, Señor, por eso. Gracias por esta victoria tan grande, Señor, de que a pesar de que al principio se creyó que el dejar de congregarnos, de reunirnos en este lugar iba a ser muy difícil, lo estamos haciendo siempre y esa es una victoria. Clamamos, Dios, para que tomes control del espectro de los cielos, para que podamos, Señor, siempre poder compartir esta palabra con libertad y esta palabra pueda ser recibida, Dios, con el corazón dispuesto. Gracias por la victoria que tenemos porque somos tus hijos. Gracias por la victoria para nuestra nación. Gracias por la victoria para nuestro país. Gracias por la victoria para nuestra nación, para nuestra América amada, Señor. Gracias. En el norte, en el centro y en el sur. Cubre, Señor, a tus hijos. Aleluya. Hay hermanos que están conectados con nosotros y están en el sur de América. Bendícelos. Hermanos que están conectados con nosotros y están en el norte de América. Bendícelos. Hermanos que estamos aquí en el centro de América. Bendícenos, Señor. Gloria a Jesús. Derrama tu gloria. Hermanos que están en Europa. Bendícelos. En Asia. Bendícelos. En el África. Bendícelos. En Oceanía. Bendícelos. Que la gloria tuya se mueva sobre el mundo entero. Y donde haya un hijo tuyo, tu sangre marque esa vivienda. Tu sangre marque esa familia. Y el espíritu de muerte no tome control. Gracias por la victoria que nos has dado. Porque sé que saldremos de esta situación. Y saldremos gozosos, Señor. Saldremos bendecidos. Saldremos fuertes. Para seguir compartiendo toda la bendición que tú envías a nuestra vida. En el nombre glorioso de Jesús, te adoramos, te glorificamos. Bendito tu nombre, Señor.
reciba la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haga la suya y seamos personas agradecidas. Si siente que tiene poco, dele gracias a Dios. Si le parece que tiene nada, dele gracias a Dios. Si le parece que tiene mucho, dele gracias a Dios y comparta con quien pueda. Dios seguirá proveyendo para nosotros, seguirá proveyendo salud, seguirá proveyendo alimento, seguirá contestando nuestras oraciones. Él es fiel y justo, dice la Escritura. Bendiciones para todos mis amados hermanos.